Bachillerato General Oficial Cadete Vicente Suárez. Zona escolar 071. El nombre de la asignatura es Historia del siglo XX, 1, del tercer semestre, Maestro Jesús Rafael Lugo Bazán. Tema: Madero y el antirreeleccionismo. Dentro de las consideraciones preliminares, recordemos que el régimen porfirista cayó principalmente por no poder mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población del país. Aunado a ello, también fue causa de su derrota la falta de democracia. En el movimiento revolucionario convergieron demandas sociales, populares y agrarias, así como reclamos de la clase media y alta, que buscaban un cambio democrático y nacionalista, pero no necesariamente en contraposición tajante con los principios del porfiriato. En este sentido, la Revolución Mexicana no constituyó un levantamiento homogéneo. Por el contrario, se trató de un movimiento muy complejo en el cual participaron diferentes grupos sociales con orígenes, objetivos y reivindicaciones distintas. Esta situación dio lugar a un largo conflicto que, al paso del tiempo, confrontaría a los líderes de las distintas facciones involucradas. De esta etapa convulsa y violenta emergería una nación radicalmente distinta. El pacto social que surgió de la lucha armada quedó materializado en la Constitución de 1917, norma fundamental que rige a nuestro país hasta la fecha. Esta Carta Magna constituye una aportación al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó los derechos sociales, consignados en los artículos 3, derecho a la educación, 27, derecho a la tierra, y 123, derecho al trabajo, como producto de las demandas de las clases populares y campesinas que participaron en la Revolución Mexicana. El maderismo, sucesión presidencial de 1910, dejó ver el anhelo de varios sectores de la sociedad mexicana por promover un cambio radical en el país. Al descontento de los empresarios nacionales que se sentían agraviados por el favoritismo y los privilegios que el gobierno de Díaz otorgaba a los inversionistas extranjeros, se sumó la oposición de los grupos de poder que habían sido desplazados por los científicos en el ejercicio de la política y la administración pública, así como las reivindicaciones de los sectores obrero y campesino que reclamaban mejores condiciones de vida y de trabajo. En 1908, Porfirio Díaz otorgó una entrevista al periodista norteamericano James Quillman, en la que aseguraba que existían las condiciones para que el país pudiera transitar por fin a un régimen democrático, por lo cual no se presentaría a las elecciones de 1910. Dicha entrevista desató una intensa actividad política entre las distintas facciones interesadas en llegar al poder. Así pues, entre 1908 y 1910 se formaron distintas agrupaciones políticas que apoyaban a distintos candidatos. El Partido Antireeleccionista
se pronunció abiertamente por un cambio de régimen, mientras que otros partidos se manifestaron a favor de la continuidad de Díaz en la presidencia, aunque postulando candidatos para el puesto de vicepresidente. En abril de 1910 se llevó a cabo en la Ciudad de México la Convención Nacional Independiente, de la cual emergió la candidatura de Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez para ocupar los puestos de presidente y vicepresidente de la República respectivamente. Francisco I. Madero era un próspero hacendado y empresario coahuilense, miembro de una élite intelectual educada en prestigiadas universidades de Europa y Estados Unidos. Madero, cuyos intentos por participar en la política local habían sido obstaculizados por los sectores afines a Díaz, cobró relevancia a partir de la publicación de su libro La sucesión presidencial de 1910, en el cual criticaba el carácter dictatorial del gobierno de Díaz y se pronunciaba por la instauración de un régimen democrático. Entre 1909 y 1910, Madero se dio a la tarea de recorrer todo el país para fundar clubes políticos integrados por personas que compartieran sus ideales. Estas agrupaciones, que luego fundarían el Partido Antireeleccionista, desempeñaron un papel fundamental en la revuelta contra el régimen porfirista. Madero comenzó su campaña electoral exigiendo sufragio efectivo y enarbolando el principio de no reelección. La gira que realizó por diversas ciudades del país despertó desde sus inicios grandes simpatías y adhesiones. Ello alarmó al gobierno y Madero fue encarcelado bajo el pretexto de incurrir en el delito de rebeldía y ultrajes a la autoridad. Luego, Francisco I. Madero estuvo preso en San Luis durante las elecciones. Ahí recibió la noticia de que el Congreso había declarado vencedores a Porfirio Díaz y Ramón Corral, quienes ocuparían los cargos de presidente y vicepresidente hasta 1916. Convencido de que la reelección de Díaz cancelaba toda posibilidad de cambio pacífico en el país, Madero se fugó hacia San Antonio, Texas, desde donde promulgó el Plan de San Luis. En este documento, promulgado el 8 de octubre de 1910, Madero declaraba ilegales las elecciones, se proclamaba como presidente provisional de México y hacía un llamado a la población para que se levantara en armas en contra del dictador el día 20 de noviembre de 1910. Con excepción de un intento de rebelión que tuvo lugar en la ciudad de Puebla y que derivó en la muerte y captura de los hermanos Cerdán, líderes del club político antireeleccionista, asentado en dicha ciudad. El levantamiento convocado por Madero no tuvo lugar el día estipulado. No obstante, en el curso de los siguientes meses comenzaron a suscitarse disturbios aislados que pronto se generalizaron por todo el país. El centro de levantamiento armado tuvo lugar en el norte de México, particularmente en el estado de Chihuahua. Las principales contingentes revolucionarias de dicha región estaban encabezados por Pascual Orozco, comandante general de las fuerzas maderistas, y Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, quien al paso de los años llegaría a convertirse en el dirigente militar más importante del norte del país.
En los pueblos del centro y el sur de México, la revuelta fue comandada por Emiliano Zapata, campesino originario del Anecuilcuilco, Morelos, poblado que en las postrimerías del Porfiriato se había alzado en armas para recuperar la tierra en manos de los hacendados. El ejército zapatista se unió al Plan de San Luis, promulgado por Madero bajo la promesa de que, una vez que Madero arribara al poder, le serían devueltas las tierras usurpadas.